Muy bien, bueno, muy buenas tardes aquí en Chile. Sé que hay algunos amigos de América Latina que todavía es temprano, pero aquí estamos. Partiendo como siempre al mediodía de Chile, en los seminarios de conjunto de Copérnico y el nuevo centro de Copérnico Black en América Latina y el Caribe. Hoy día tenemos el gusto de contar con un colega, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Delgado, geólogo expertos en percepción remota, en particular en interferometría. Así es. Así que vamos a conversar con él de un tema que es la evaluación global de los datos StreetMap del satélite SAOCOM 1 de la banda L, INSAR de volcanología. Banda L, para los que no lo sepan, es una banda súper importante para observar un poquito bajo tierra y la llevan los satélites argentinos, SAOCOM en el caso de América Latina. Así que, por favor, Francisco, te escuchamos. Muchas gracias, Lorenzo, por la presentación. Muchas gracias a todos por venir a escuchar este trabajo. Esperemos a que aparezca la... Ahí está. apareciendo. Aparece la... Sí, bueno, ya. Como, Entonces, bueno, ahora es tuyo. como mencionó Florencio, la idea de este trabajo es evaluar la calidad de los datos de una misión desarrollada por CONAE, la Agencia Espacial Argentina, que se llama SATCOM 1, para diversas aplicaciones más bien de tipo geológico, como por ejemplo el estudio de erupciones volcánicas, de las cuales vemos una foto en el fondo de la presentación. Y esto es parte de un trabajo que está en revisión al día de hoy en Transactions on Geoscience and Remote Sensing de IEEE, realizado con colegas estadounidenses, italianos y algunos estudiantes de posgrado. Entonces, todos los ejemplos de esta presentación están dentro de este trabajo en revisión. Entonces, la problemática que tenemos con interferometría en general es que si consideramos la Tierra como un sistema completo, vemos que en este mapa donde podemos obtener el NDVI, el índice de vegetación promedio, vemos que los colores más oscuros indican zonas con muchísima vegetación, que tienen una variabilidad estacional, y eso es un problema para el uso de interferometría, debido a que la coherencia, que es una medición de las propiedades de reflectancia de la superficie terrestre, tiende a bajar dramáticamente, sobre todo en zonas de bosque tropical, como vemos en la tabla de la derecha, como en Gabón, en zonas donde hay mucha humedad, como en el río Yenisei en Rusia, y en zonas agrícolas como en el centro de California. Solo en zonas urbanas, como en Tokio, arriba a la derecha, esta coherencia se mantiene persistentemente en el tiempo. Y eso, la única forma que tenemos al día de hoy de poder mitigar estas pérdidas en zonas sobre todo tropicales o polares, subpolares, es trabajar con datos de banda L. Ya a una escala mucho más del país, podemos pensar en un volcán, Cordón Caulle, que queda frente a Osorno, que se está deformando, alzando el día de hoy a una velocidad de 15 centímetros por año y que está rodeado de selva valdiviana increíblemente densa, y eso es un problema extraordinario para poder medir deformación, como muestra el interferograma de la izquierda de Sentinel-1, donde vemos fringes de deformación, aproximadamente de 10 centímetros en este par de 8 meses, pero no hay coherencia en torno al edificio volcánico. Y eso lo podemos solucionar trabajando con estos datos de banda L. El problema que tienen los programas de observación de banda L hasta el día de hoy, de todas las agencias que existen, es que en general la resolución temporal de estas misiones tiende a ser muy baja, o sea, órdenes de magnitud más baja que la resolución temporal de misiones como Sentinel-1, y que además tenemos problemas con la ionosfera, que pueden ser particularmente extremos en zonas de baja latitud geomagnética de la Tierra. Entonces, existen y han existido una serie de misiones de banda L, como por ejemplo todos los sistemas japoneses, GRS, ALOS y ALOS-2. Ahí existe la misión CONAE, la misión SAOCOM 1 de la Agencia Espacial Argentina, y misiones que están siendo desarrolladas como ROSE-L o NISAR, que va a ser lanzada, se supone que va a ser lanzada en algunas semanas más, pero esta ha sido pospuesta para el lanzamiento para mayo de este año. Y también hay una misión china de nombre Lutan 1, que yo la descubrí hace algunas semanas solamente. Todas, excepto NISAR, tienen el problema de la baja resolución temporal, pero todas nos han permitido trabajar en zonas con mucha vegetación, donde las señales de reflectancia de nuestros sistemas de radares pueden penetrar esta vegetación y ser rebotadas por blancos más estables en el tiempo. Entonces, la idea de este trabajo es caracterizar qué es SAOCOM. Es un sistema de banda L desarrollado por INVAP, el distribuidor COMERS, un spin-off de la Agencia de Energía Atómica de Argentina, a pedido de CONAE. Exactamente, está en la fábrica de INVAP en Bariloche,
consta de 2 satélites A y B, cada uno con una antena de radar que mide 10.5 por 3.5 metros de diámetro, y estos sistemas fueron lanzados en octubre del 2018 y en agosto del 2020, el A y el B. Los datos de la misión sobre la Argentina, y eso nos beneficia a nosotros, al Cubre Chile, son gratis, pero ha habido muy poco uso de este tipo de información para las aplicaciones interferométricas. Y eso en gran medida porque la misión fue desarrollada para realizar estos mapas de colores, que son mapas de humedad del suelo, y eso tiene sentido para la agroindustria de la Argentina. Tiene un modo de adquisición TopSAR de 4 anchos, pero no tiene sincronización de burst, lo que quiere decir que los haces del radar, debido a la rotación electrónica de la antena, no tienen un ancho de banda común, excepto en casos muy específicos. Pero tiene un modo StripMap que en teoría se puede usar para interferometría convencional. Un modo donde la antena se deja orientada electrónicamente aproximadamente paralela a la dirección de vuelo. Tiene problemas. El primer problema es que no hay un tubo orbital, lo que quiere decir que las imágenes no son vueltas a adquirir en exactamente el mismo lugar en el espacio. Eso no está controlado porque no es necesario para hacer estos mapas de humedad. Las órbitas tampoco son muy precisas. Las precisiones son mejores a 70 metros y eso es muy malo respecto a cosas como Sentinel, donde la precisión puede llegar a menos de 5 centímetros. Y el efecto de la ionosfera es notorio. Entonces, la idea de la presentación es ver para qué podemos usar SAOCOM, considerando estas 3 limitaciones técnicas de no hay cubo orbital, las órbitas son poco precisas y la ionosfera puede ser un problema gigante. Entonces, ¿cómo se compara SAOCOM con otras misiones? Esta es una figura que gráficamente muestra la resolución en range, en la dirección perpendicular a la línea de vuelo de SAOCOM. Está mostrada en el triángulo, en el cuadrado azul, respecto a los dos, que es la misión japonesa, que lleva 10 años volando y adquiriendo datos, y a la misión NISAR, hacer la lanzada, veremos, en 2 meses más. Entonces, SAOCOM, vemos, bueno, esto no está iluminando muy bien, no, pero vemos SAOCOM y las resoluciones son bastante similares respecto a las de a los modos StreetMap de a los 1 y a los 2, por lo tanto se pueden considerar como sistemas análogos en ese sentido. NISAR tiene una variedad de resoluciones y eso depende del programa de adquisición, y eso en particular depende también de las zonas de interés. Por ejemplo, tenemos un modo de alta resolución para Antártida y Groenlandia, un modo de muy baja resolución para hacer correcciones ionosféricas y un modo de resolución intermedio para Norteamérica y para el resto del mundo. Entonces, respecto a NISAR, SAOCOM cae en una categoría intermedia entre el resto del mundo y Norteamérica. Lo que nos importa, de lo que voy a hablar bastante, es la comparación con los dos, y al menos son resoluciones muy similares para el tamaño de los píxeles en range. Ahora, ¿cómo se compara en términos de la resolución temporal? Esto es un ejemplo de un gráfico de línea base perpendicular, donde comparo datos de A2, adquiridos desde el 2015 hasta prácticamente algunos meses atrás, en el volcán Cordón Cauye, datos de SAOCOM en órbita ascendente y datos de SAOCOM en órbita descendente. Y lo primero que llama la atención es, en A2 la línea base perpendicular se mantiene controlada debido a que hay un tubo orbital, mientras que en SAOCOM no, y pueden alcanzar imágenes que tienen resoluciones temporales de 8 días y líneas bases perpendiculares de más de 1 kilómetro, debido a que no se controla esta órbita. Entonces eso significa que hay problemas, que estos interferogramas muchas veces no se pueden usar. Pero la ventaja es que al ser de banda L podemos hacer interferogramas de varios años y en eso sí se mantiene la coherencia. Y bajo ciertas condiciones, e incluso en invierno, uno puede obtener interferogramas de 8 días que pueden medir en zonas donde hay mucha nieve. Entonces uno debe hacer gráficos de este tipo, debe analizar a mano los datos para determinar cuáles son las mejores combinaciones de pares interferómetros. Lo otro que también es importante mencionar es que la resolución en azimut, que depende del Pulse Repetition Frequency, son aproximadamente similares. Así que esto indica que los modos StreetMap de A2 y SAOCOM son muy similares, incluso a nivel del muestreo temporal. Ahora, el problema es que el muestreo temporal nominal, rara vez los datos son adquiridos con este muestreo. Y en la práctica uno puede tener resoluciones que van, no sé, algunos días, algunos meses pueden ser sistemáticamente 8.16, 8.16, después pasamos a 2 meses, después pasamos a 1 año y después volvemos a 8.16. Entonces, cuesta tener, si uno quiere un par
específico corto cuesta obtener un par específico que abarque poco tiempo. Y Pero eso, bueno, y eso es por la política captura. sí, y no me queda claro cuál es esa política de captura, porque Aquí no hay mucha política. es que yo creo que va por ahí. Se supone que hay una como política quizás nominal, pero en la práctica, a escala global, al menos en la Argentina, la adquisición es bastante regular. Bueno, y el otro problema que tenemos es el efecto de la ionosfera, que se mide en esta cosa que se llama el TEC, que es el contenido total de electrones, y en la figura de la derecha vemos una animación de cómo varía este TEC, que suele ser mayor en las zonas de baja latitud geomagnética, cerca del Ecuador, aunque un tanto desplazadas, y eso nos indica que la señal del radar que tiene que atravesar esta ionosfera va a sufrir de distorsiones, de retrasos y otro tipo de problemas, sobre todo en zonas que se encuentran cerca del ecuador geomagnético. Y eso en el caso de nuestro país y el norte de la Argentina puede ser un problema, y también puede ser un problema mucho mayor en lugares como Indonesia, donde hay mucha actividad volcánica, muchos terremotos y además es todo bosque tropical. Los problemas que produce son retrasos de fase y retrasos de fase que se observan, por ejemplo, en este interferograma adquirido en el Salar de Atacama, donde esta rampa aproximadamente cuadrática por efecto en los cambios del contenido de electrones de la ionosfera, y problemas más severos como estas bandas de correlación, que son efectos de que la ionosfera también tiende a desplazar en forma arbitraria los píxeles respecto a su localización, y eso es lo que se llama un error de corregistrado una señal. No tenemos correcciones robustas con el algoritmo Split Spectrum para corregir los errores la fase, esta señal dispersiva por el efecto de la ionosfera. Eso no lo podemos hacer en forma robusta al día de hoy, pero sí podemos implementar rampas cuadráticas y lineales, unas correcciones muy simples, mientras que para el efecto para el efecto de los errores de corregistrado en la dirección de azimut, en la dirección de la línea de vuelo, ahí tenemos que trabajar con algoritmos de cross-correlación normalizada, que es lo que significa volver 25 años en el pasado a algoritmos de procesos que ya prácticamente no se usan. Entonces, estos son algunos de los problemas técnicos que tiene esta misión, y considerando eso, la gran pregunta que tenemos es, ¿podemos traquear deformación en la Tierra a escala global? No a escala de la Argentina ni de Chile, sino que a escala global, que es algo que en el país rara vez, por no decir que casi nadie hace. Y la respuesta es sí. Sí podemos estudiar procesos volcánicos en Alaska, en Hawái, en Indonesia, en Italia. Podemos estudiar procesos de glaciares en campos de hielo, subsidencia en el Salar de Atacama, terremotos en los Andes y también en Turquía. La respuesta es sí. Sí podemos trabajar a escala global con esta misión. Entonces la idea es mostrar algunos de los ejemplos, de análisis de estos datos, las conclusiones que podemos sacar y qué problemas tenemos para misiones, estos problemas técnicos, cómo los podemos mejorar, para entender de mejor forma fenómenos volcánicos o tectónicos y las implicancias que tiene SAOCOM para el programa de observación de NICER, que esperemos se lance en mayo de este año. Entonces, el primer ejemplo, vamos a empezar con uno en Alaska, y se preguntarán por qué Alaska. Bueno, Alaska es un arco que tiene una cantidad de actividad volcánica enorme, probablemente similar a la del sur de Chile, a nivel de cantidad de erupciones muy explosivas que producen impacto en las líneas de vuelo entre Estados Unidos y Japón. Y lo que vemos, pero es además una zona muy poco poblada, pero el tráfico aéreo y el monitoreo volcánico en esa zona es importante por el tráfico aéreo. Y lo que vemos aquí es un interferograma adquirido que abarca un año, aproximadamente julio 2022 a junio 2023, en un volcán que se llama Aniakchak, que es una caldera, una depresión topográfica, y vemos nuestra rampa ionosférica orbital y una señal de deformación en el centro de esta caldera. La rampa la podemos estimar con un polinomio muy simple, la podemos estimar de forma empírica, remover de nuestros datos. Así que esta es una característica que aparece en todos los interferogramas de SAOCOM. Todos tienen rampas de baja frecuencia o longitud de onda larga. Pero excepto en zonas tropicales, se pueden remover bastante bien. Y cuando las removemos, podemos obtener un interferograma que nos muestra 75 centímetros de alzamiento en un periodo de tiempo del orden de 4 meses. Y eso lo sabemos por datos sismológicos. Lo podemos comparar con un interferograma de a los 2, que abarca un año aproximadamente, y vemos que la señal tiene aproximadamente la misma amplitud, lo que es consistente con un fenómeno geológico.
Lo otro sí es que la señal está desplazada en su máximo, y eso es exclusivamente porque esto es ascendente y esto es descendente. Entonces, ese desplazamiento es predicho por la dirección por la diferencia en las órbitas de vuelo. En comparación, datos de Sentinel tienen pésima coherencia, y esto es porque esto fue adquirido en invierno. En un periodo de 12 días la coherencia casi no se mantiene. Y durante la figura de la derecha lo que muestra es una serie de tiempo que va calculada con las imágenes de SAOCOM, y los datos de Sentinel solo se pueden utilizar en el verano, con lo cual obtenemos este mapa ruidoso de velocidad promedio. Entonces, en Alaska, en invierno, uno puede trabajar con SAOCOM mientras Sentinel no sirve para absolutamente nada. Entonces, rampas largas, perdón, rampas de baja frecuencia, de longitud de onda larga, coherencia alta, que se mantiene de verano a verano, equivalente a la de a los dos, y el otro problema, baja resolución temporal, del orden de una imagen, al menos en Alaska, cada 2 meses. Pero sin embargo, esa baja resolución temporal en este caso no es tanto un problema, porque la figura de la derecha lo que muestra es la misma serie de tiempo y una serie de ajustes con funciones exponenciales que son indicadoras de procesos de transferencia magmática bajo el volcán. Así que, pese a los problemas que tiene, a la baja resolución los podemos ajustar hasta cierto punto. Y aquí lo que vemos es interferograma de SAOCOM, interferograma de ALOS2, predicciones de modelos de inflación magmática para una fuente de presión localizada bajo el volcán, y residuales. Y los residuales son aproximadamente, en ambos casos, indican que el modelo, la predicción del modelo, explica bien la observación. Así que funciona bastante bien en lugares como en Alaska. Si ahora esto lo extendemos a casos y lo comparamos directamente con datos de ALOS2, y eso lo vamos a hacer en Cordón Cauye, en el sur de Chile, porque disponemos de tracks ascendentes, tracks descendentes, para los cuales he graficado los píxeles comunes. Vemos que calzan bien en el tiempo. Y cuando sacamos estos mapas de velocidad promedio, calculados durante estos periodos en los cuales el desplazamiento es aproximadamente constante, y los comparamos en un gráfico 1 a 1, vemos que si las mediciones son exactamente iguales, deberían ajustar en una recta con pendiente 1, y la recta tiene pendiente 0,97. Así que esto indica que la precisión de SAOCOM, una vez que uno toma en cuenta los problemas de la ionosfera sobre todo, es prácticamente equivalente a la de ALOS2. Y eso valida el hecho de que esta misión sí se puede usar en forma sistemática para medir deformación. Y quiero remarcar, SAOCOM 1 es igual de preciso que a los dos datos de banda E. Probablemente no va a ser igual de preciso que Sentinel por la mayor longitud de onda, pero sí lo es para estos datos respecto a otras misiones de banda E. Al menos para medir deformación de escala de varios centímetros. La calibración no la hicimos para deformación milimétrica. Probablemente no puede medir señales milimétricas. Y esto también lo hicimos en el volcán de Campi Flegrei, en Italia, que es una caldera volcánica también como la de Alaska, solo que se ubica al lado de la ciudad de Nápoles, y el alzamiento que produce, medido por Terrasar X, Tandem X, también por Sentinel, y eso también lo medimos para SAOCOM, lo medimos para ambas misiones. Ese alzamiento produce problemas ambientales severos, como por ejemplo que los botes en los puertos quedan sobre el nivel del agua. El volcán se deforma bastante. Entonces, cuando ploteamos Sentinel, acá en celeste, y la serie de tiempo de SAOCOM, que está en negro, y acá se me fue a poner la figura, pero muestra prácticamente lo mismo, vemos que caen prácticamente, ambas siguen la misma tendencia, SAOCOM levemente más ruidoso que Sentinel, lo que es esperable al ser banda L, pero al final está siendo similarmente preciso que Sentinel. Así que este es otro ejemplo donde vemos que SAOCOM, al igual que Sentinel, pueden medir la misma señal de deformación, al menos en uno de los lugares más estudiados de la Tierra, en lo que es deformación activa, como el volcán de Campi Flegrei. Entonces, nuevamente, es muy, muy preciso, al menos para aplicaciones volcánicas. Ahora, si lo llevamos al paso siguiente y volvemos al cordón Cauye, podemos combinar datos de múltiples misiones, Sentinel-1, RADARSAT-2 de la Agencia Espacial Canadiense, ALOS-2 de JAXA, SAOCOM-1 de CONAE. Estos son diversos mapas de velocidad promedio, que ahora tienen velocidades llegan hasta 10 centímetros por año. Esto es un mapa de desplazamiento acumulado por diversas razones que no vale al caso mencionar. Y los 4 mapas los podemos modelar bien por una fuente de presión presurizada bajo el edificio volcánico con residuales muy bajos. Y eso
Por eso podemos estimar, sobre todo utilizando los datos de SAOCOM, aumentos de presión interna bajo el volcán que alcanzan varios megapascales, del orden de 4 megapascales, lo que es mucho, en un intervalo de tiempo de casi 4 años. Y el hecho de que SAOCOM funcione tan bien hizo que abandonara completamente el trabajar con datos de Sentinel en lugares con mucha vegetación como en Cordon Cabo. Así que para volcanes es espectacular, es maravilloso. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de aplicaciones? ¿Qué pasa con los terremotos, por ejemplo? Y acá vamos a usar un ejemplo espectacular, como es el terremoto de Turquía, en el cual lamentablemente murieron casi 60.000 personas en febrero del año pasado. Y estos son terremotos los cuales casi no ocurren en nuestro país por una ruptura en superficie, una falla, que la podemos seguir a lo largo de esta comparación de dos imágenes ópticas, y podemos ver bien el desplazamiento sinestral de estos sistemas de esta falla. Este evento ha sido increíblemente bien estudiado y lamentablemente las imágenes de Sentinel, como este interferograma calculado por la ESA, no se pueden utilizar para estudiar esto en forma correcta. ¿Por qué? Porque hay pérdida de coherencia. El desplazamiento es tan grande cerca de la falla, que va aproximadamente por acá, que el interferograma está completamente saturado. Y eso es debido a que la longitud, la combinación entre longitud de onda y resolución en range, que determina el strain máximo que podemos medir con un interferograma, en el caso de Sentinel, este número es mayor que el límite de detección teórico. Entonces lo que uno puede hacer es o aumentar, disminuir el tamaño del píxel o aumentar la longitud de onda, y eso significa en la práctica pasarse a datos de banda L. Y cuando pasamos a datos de banda L, lo que vemos aquí es un interferograma a los dos ScanSAR. Estos son interferogramas que tienen áreas de 350 por 350 kilómetros cuadrados, y aquí hice un pegado de dos imágenes abarcando 350 por 670 kilómetros cuadrados. Es una cosa impresionante la cantidad de área que cubre, y necesitamos datos con esos modos de adquisición para poder cubrir correctamente toda el área de ruptura, que mide 350 kilómetros. Entonces el interferograma ScanSAR de a los dos permite cubrir bien toda la zona de ruptura del primer terremoto de esta secuencia y el segundo terremoto de esta secuencia, que fueron separados por 10 horas. Pero a los dos, pero SAOCOM, como cubre solo un área relativamente pequeña, debido a ser un modo strip map, recordemos que en interferometría, a menos que uno realice cosas extrañas como digital beamforming, hay una relación inversa entre el tamaño del píxel y el área del SWAT que cubre nuestros datos. Ahora, si lo comparamos directamente ahora a escala de la imagen entre SAOCOM y a los dos, para ambos para datos ascendentes, las fringes son aproximadamente las mismas. Entonces está midiendo el mismo tipo de deformación, pero el problema es que SAOCOM, el interferograma abarca casi un año, mientras que el de los dos abarca algunos meses solamente. Y eso es porque no estaba adquiriendo datos en forma sistemática en esta zona. Y eso se puede ver mejor acá, en esta zona donde vemos la señal de una réplica hacia el final de la zona de ruptura del terremoto, en donde hemos graficado una serie de tiempos, y vemos un hueco de casi un año en los cuales prácticamente no habían imágenes siendo adquiridas. Luego de que fue el terremoto, ASI, la Agencia Espacial Italiana, que maneja la adquisición en la zona de Europa, coordinó con CONAE la adquisición sistemática de imágenes. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? A escala grande de la zona de ruptura, para una falla de 350 kilómetros, el cuadro SAOCOM es muy pequeño, al menos el del modo StreetMap. Entonces, no es el modo más ideal, pero si queremos trabajar en análisis detallados de zonas más finas, como por ejemplo acá, SAOCOM tiene mejor resolución que a los dos ScanSAR, así que podemos utilizarlo para ello. Y también se puede utilizar para estudiar el efecto de deslizamientos que son gatillados por terremotos como este, y eso está siendo realizado por alguien del INGB de Italia en colaboración con el USGS de Estados Unidos. Nuevamente quiero remarcar que, como esto ocurrió en invierno, la coherencia de Sentinel, incluso luego del terremoto, es bastante mala. No es un dato ideal para trabajar en esta zona, incluso en zonas mediterráneas como el sur de Turquía. Así que es otro caso en el cual la banda L es necesaria. Ahora, llevemos los terremotos de Turquía, 350 kilómetros de largo, hacia los Andes. Y aquí lo que muestro es un mapa de sismicidad estadística
profundidades de terremotos con magnitud mayor a 5.5. Y lo que había mencionado antes es que en general, no en general, como el cuadro de SAOCOM es pequeño, no es un dato ideal para estudiar zonas de ruptura que miden cientos de kilómetros de largo. Pero lo que podemos hacer es tratar de estudiar deformación asociada a terremotos de menor tamaño. Por ejemplo, terremotos que ocurren, por ejemplo, en el este argentino, en Salta y en San Juan, y sobre todo en San Juan, que es la zona más sismogénicamente activa de nuestros vecinos de la Argentina. Entonces aquí decimos una pequeña calibración, los terremotos de magnitud, o sea, pueden producir mucho daño, pero las magnitudes son pequeñas, órdenes de magnitud más pequeñas si uno compara un terremoto como el del Maule, que ocurrió en esta zona, o el terremoto de Illapel de hace algunos años que ocurrió. Son de placas. Sí, estos son fallas en la corteza, estos son por el contacto entre placas. Entonces, ¿qué es lo que nos indica SAOCOM? Sabemos que ocurre, estos son los modelos de la geometría de la falla que ocurrió en San Juan, una falla que pareciera, por la orientación de los sistemas estructurales que hay, una falla inversa con una componente de rumbo, y SAOCOM sí lo puede medir. Sí puede medir esto, pese a que el SWAT de nuevo es pequeño. A veces el problema que tiene SAOCOM es que las imágenes no hay un traslape completo en el cuadro, entonces uno tiene que termina con la mitad del área que se cubre. Y podemos medir deformaciones de unos pocos centímetros, 4.5 centímetros. Esto. ¿Pero cuánto es? Esto debe ser... ¿Kilómetros? Estos son como 50 kilómetros, más o menos. Y la deformación termina en que podemos medir de hasta 4.5 centímetros con una precisión bastante baja, lo que es muy bueno. Y comparado con Sentinel, de nuevo, vemos la misma señal de deformación, pero el hecho de que la línea base perpendicular no se mantiene corta hace que el interferograma de SAOCOM sea mucho más ruidoso. Y aquí tenemos una comparación 1 a 1 a escala de perfiles de deformación. El de SAOCOM es un poquito más ruidoso que el de Sentinel, pero en ambos casos pueden medir bien la señal de este terremoto. Y aquí quiero mencionar que trabajar en la precordillera en Argentina, en San Juan, con INSAR es increíblemente difícil, porque aunque parezca extraño, para ser una zona casi desértica, las señales atmosféricas que se producen son extremas. Entonces, un interferograma de 12 días es imposible ver esta señal. Hay que trabajar con interferogramas de invierno e invierno para poder medir bien esto. Eso es algo que estamos haciendo con un estudiante de doctorado. Entonces, terremotos pequeños como este sí se pueden estudiar bien con SAOCOM, idealmente, haciendo que la línea base perpendicular sea pequeña para disminuir la sensibilidad a las zonas de alta pendiente. Incluso acá vemos de señales de deslizamientos, y esto no me queda claro qué es lo que es, pues debería ser licuefacción del suelo, pero no lo sé. Y esto, ojo, que es real porque se ve también en Sentinel. Así que vemos varias señales inducidas por el efecto de este terremoto. Ahora, vamos a pasar para empezar a terminar la presentación hacia otro tipo de objetos bien distintos, que son los glaciares. En particular, campos de hielo en la Patagonia y campos de hielo sur, que son los glaciares del hemisferio sur más grandes y de latitud más baja. Y entre ellos, lo que vale la pena mencionar es que el glaciar San Rafael es el glaciar temperado que desagua en el mar de velocidad más alta, donde la velocidad de la parte frontal llega hasta los 8, casi hasta los 7 kilómetros por año, y eso es muy alto respecto a lo que pasa en el movimiento de un glaciar en la Antártida. Utilizando interferogramas de 8 días, enfocados exclusivamente en el sector noreste de campos de hielo sur, glaciar Viedma, glaciar O'Higgins, el Chaltén, para los que conozcan ese sector famoso de la Patagonia Argentina, vemos que podemos medir deformación producto del movimiento de hielo con fringes a lo largo de una buena parte de las zonas de acumulación, zonas altas de los glaciares. Y zonas altas por sobre la línea de acumulación, ¿por qué? Porque se mueven más lento. Bajo la línea de acumulación, si se fijan, las fringes empiezan a pegar, la velocidad aumenta, también la superficie se hace más húmeda y cuesta empezar a medir deformación en esas zonas más, o sea, al menos con interferometría, no se puede medir deformación en las partes frontales de los glaciares. Con otras técnicas de pixel tracking sí se hace, como en el mapa que les mostré anteriormente. ¿Y qué obtenemos con esto? Cuando desenrollamos la fase, hacemos bridges para ser desenrollados por parches, podemos ver que en las zonas de acumulación, los colores azules muestran movimiento principalmente hacia el este,
los colores en amarillo más hacia el oeste, y en ambos casos alcanzan magnitudes del orden de 180 metros por año en las zonas de acumulación de estos diversos glaciares. Y aquí lo que quiero mencionar es que esta es la primera vez desde el año 1996, o sea, hace casi 30 años, que uno puede medir velocidad en Patagonia, velocidad en glaciares de Patagonia. En ese momento eso se hizo con unos pocos pares de la misión, de la fase tándem de ERS-1 y 2, con pares de un día, que rara vez se eran coherentes, pero en algunos casos sí. Y yo tengo un par que lo incluimos en el artículo. Mientras que con interferogramas de 3 días de este experimento de CIRCE-XSAR, que fue el sistema de radar de la NASA hecho con ASI y DLR montado en el Space Shuttle, y realizó mediciones de 3 días en 1994. Entonces, desde hace casi 30 años, esta es la primera vez que podemos utilizar INSAR, no pixel tracking, sino que INSAR, para medir velocidad en glaciares de Patagonia. También se ha hecho en la Antártida, pero en la Antártida es más fácil porque el hielo se mueve mucho más lento y son ambientes mucho más estables que las zonas como Patagonia. Así que podemos utilizarlo para glaciología. Y el último ejemplo que quiero mostrar, para empezar a terminar esta presentación, es el caso del salar de Atacama, muy de en boga el día de hoy, donde la extracción de salmuera líquida desde acuíferos, esta salmuera es rica en litio, y sin embargo debe ser evaporada en piscinas como las que se ubican en las faenas de Albemarle y de SQM en la parte sur del salar de Atacama. Y esto produce subsidencia. No subsidencia a gran escala, pero sí produce subsidencia. Aquí vemos una serie de mapas de velocidad de ALOS2, de SAOCOM, e interferogramas individuales de ALOS2 y de SAOCOM. Y tanto el de SAOCOM como los interferogramas individuales de ALOS2 y de Sentinel muestran señales de subsidencia del orden de 2 centímetros en un intervalo de 2 años, o sea, una velocidad de subsidencia del orden de 1 centímetro por año, y esto coincide con la zona en la cual la extracción de salmuera ocurre a la velocidad más rápida y en donde el descenso en los niveles freáticos ha sido del orden de casi 10 metros para algunos pozos, de acuerdo a los pozos reportados por Sokimich. Y a la vez, además de esta señal de subsidencia, vemos que el núcleo de los salares, el núcleo del salar de Atacama, se levanta del orden de entre 1 y 2 centímetros por año. Y eso también lo miden todos los sistemas, SAOCOM, Sentinel, ALOS2. Esto es un mapa de velocidad a todo esto, que abarca una pequeña parte del tiempo en el cual se observa la señal de subsidencia. Entonces, por eso no se observa claramente acá. Pero eso no es más bien un problema de muestreo temporal, más que haya un problema de proceso. Pero en tanto, en estos casos, pese a los problemas que tiene SAOCOM con la ionosfera, en zonas de baja latitud geomagnética, como el norte de Chile, puede medir subsidencia por la extracción de salmuera que producen las faenas de Sokimich y Albemarle. Así que también se puede utilizar como una herramienta de monitoreo ambiental. Entonces, ¿qué significan todos estos casos? Ahora tratando de sintetizar el objetivo de esta presentación, ¿qué podemos concluir de SAOCOM? Lo que concluye es que para lo que más sirve con el programa actual de adquisición de datos es para trabajar en volcanes en zonas temperadas y zonas con clima subpolar. Temperado sur de Chile, subpolar como Alaska o como Kamchatka. En zonas como los trópicos, también hicimos un estudio en el volcán Merapi de Indonesia, uno de los volcanes más peligrosos de la Tierra por el grado de exposición que tiene a la gente que vive en torno al volcán, pero la conclusión fue que teníamos que hacer más trabajo porque no teníamos datos suficientes. Así que ahí hay bastante más calibraciones que hacer para zonas como en Indonesia. Ahora, en términos de glaciares, considerando el plan de adquisición de NISAR, los interferogramas de SAOCOM, al menos en Patagonia, se espera que sean más coherentes que cualquier dato que va a adquirir NISAR. Y eso tiene que ver exclusivamente con los parámetros de medición de la misión. NISAR va a medir cada 12 años, perdón, cada 12 días. SAOCOM en glaciares mide cada 8 días. No funciona con el periodo de 16 días, tiene que ser el mínimo de 8 días, porque si no el hielo se mueve demasiado rápido y es imposible alinear correctamente las imágenes. Dado los anchos de banda de NISAR para la adquisición en Sudamérica y la adquisición en Norteamérica, esos intermedios dentro de lo que es el ancho de banda de SAOCOM, resultando en tasas de strain que son aproximadas, que son bastante similares. Entonces, en el sentido de la sensibilidad a la deformación, ambos son equivalentes, podrían ser similares,
pero el problema es que la repetición de NiSAR es mucho mayor. Y al ser mayor, el hielo el hielo se va a mover más que lo que se va a mover en SAOCOM, el interferograma se va a saturar, van a haber problemas de corregistrado al desplazarse los píxeles abruptamente, y eso significa que los interferogramas no esperaría que fueran coherentes respecto a los de SAOCOM. Repito, los interferogramas de NiSAR en glaciares, dado el periodo de repetición, espero que no vayan a ser tan coherentes como los de SAOCOM, al menos para Patagonia. Para Antártica no lo sabemos, pero en Antártica el hielo se mueve mucho más lento. Se mueve a velocidades de a lo más 1 kilómetro por año en general, entonces no hay un problema con el aliasing que produce la alta tasa de estrés. Y para responder a eventos, como por ejemplo algunas erupciones como en Hawái, como en Islandia o el terremoto de Turquía, se puede utilizar SAOCOM, pero requiere que la resolución temporal sea mayor, lo que significa que el programa de adquisición que tiene CONAE se mejore, porque al día de hoy es medio aleatorio, como que cuesta entender la lógica con la cual se adquieren las imágenes, salvo el tema de los mapas de humedad. Por lo menos lo que publican. Claro, por lo menos lo que publican. Por la información que dispone. Cuesta entender cuál es esa lógica. Y también necesitamos que la órbita sea más controlada para que si hay un evento podamos calcular todos los interferogramas asociados a esas imágenes. Pero se puede trabajar con SAOCOM cuando en respuesta a eventos catastróficos como el terremoto que hubo en Turquía el año pasado. Así que es una misión que vale la pena trabajar, no sirve para todo, pero para las cosas que sirve, funciona bastante bien. Y muchas gracias por su atención y me despido con el interferograma del volcán Aniakchak en Alaska, que es sencillamente impresionante. Estupendo. Comentarios. Todas las preguntas son bien. Preguntas, comentarios. Incluso los abucheos, que también incluso a Francisco no le molestan. Todas son bienvenidas. No hay problema. Una consulta, yo me tengo que ir corriendo. No, todo bien. Sí, disculpa. Dado que son el modo Sigma lo que está trabajando sobre procesos con ICE, no hay problema. Procesos con ICE. Con ICE son MinPython en la misma cadena. Sí, sí. Tuve que hacer algunas adaptaciones sí al código, pero cosas pequeñas, así que se pueden trabajar. CONAE, los ingenieros de CONAE escribieron un parser hace 4 años que lo pasaron a JPL. Así que, ahora, las correcciones de postproceso, eso hay que probarlo caso a caso. Eso antes tenía. Sí, eso ya es perillo técnico que